Hola a todos, mi nombre es José Abraham Guerrero, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente estoy cursando la clase de Máquinas Eléctricas 1 y el día de hoy les vengo a hablar sobre un ejemplo sobre un motor asíncrono o también llamado máquina de inducción. Ok, vamos a empezar. El ejercicio dice que los datos de una placa de un motor de inducción dan la información siguiente, que tiene 1100 caballos de fuerza, 1200 revoluciones por minuto, 60 Hz, es trifásico, la corriente es 117 amperios y tiene 460 voltios, conectado en estrella. Las impedancias son las siguientes. Se realizaron pruebas al motor con diferentes cargas y se obtuvieron los siguientes resultados. Son las tablas cuando se varía la carga, tiene diferentes revoluciones por minuto, diferente corriente y diferente potencia de entrada. Y los valores de prueba cercanos a los nominales se encuentran deslizamiento, factor de potencia, pérdidas en el cobre del estator, potencia en el entrehierro, pérdidas en el cobre del rotor, potencia de salida, par de carga y eficiencia. Ok. Plantearemos primero el circuito equivalente de este motor de inducción. Este es el circuito equivalente del motor de inducción. Si se fijan bien en la entrada, tiene un voltaje de fase. Y nosotros, el voltaje que nos da la placa del motor de inducción, lo tomamos como un voltaje de línea. Entonces, como también nos dice que está conectado en estrella, ese voltaje de línea lo tenemos que dividir entre raíz de 3. En este caso tenemos 460 voltios sobre raíz de 3, que nos da 265.58 voltios. En este caso, como está conectado en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, que es igual a 117 amperios. Ok, antes de resolver el circuito, ocuparemos dos parámetros para luego utilizarlos en los problemas que nos pide encontrar el ejercicio, como ser, en este caso, los parámetros que encontraríamos sería el voltaje interno del estator, o también E1, y la corriente I2. Pero antes de analizar el circuito, si se fijan bien, en la resistencia R2 está dividido entre S, que S es el deslizamiento que tiene la máquina. Ok, antes de analizar el circuito, analizaremos primero ese deslizamiento. Después de analizar ese deslizamiento, empezaremos a analizar el circuito para encontrar los dos parámetros que necesitamos. Ok, el deslizamiento entonces es igual a la velocidad sincrónica menos la velocidad del motor entre la velocidad sincrónica. En este caso, la carga 3 es la que más se asemeja a los valores de velocidad nominal. Entonces, como el motor gira primero a 1200 revoluciones, sería la velocidad sincrónica que tiene el motor, menos cuando se le pone la carga 3, que sería 1166 sobre los 1200 de la velocidad sincrónica, que esto nos da un 0.0283 y en porcentaje sería un 2.83%. Ok, recuerden que el deslizamiento de una máquina de inducción siempre tiene que estar entre 0 y 1 y en porcentaje mayormente está entre el 1% y el 5%. Ok, ahora que tenemos ya el deslizamiento, empezaremos a analizar el circuito. Analizaremos el circuito ya sustituyendo los valores que nos da el ejercicio. Aquí está la figura de los valores ya sustituido el circuito, ya con el voltaje de fase, ya con la corriente de línea o corriente de fase, que en este caso es la misma, ya con los demás valores de R1, reactancia 1, R2, reactancia 2 y la reactancia de magnetización. En este caso, R2 lo dividimos entre el deslizamiento que nos dio anteriormente y tenemos que es 2.297 ohmios. Ok. Ahora, para encontrar el voltaje E1, primero vamos a reducir este circuito. Resolveremos el serie que está entre la resistencia de 2.267 y el 0.16 de la reactancia de inducción, que sería en este caso reactancia 2. Haremos el serie de ahí, y si se fijan bien, al realizar el serie va a quedar en paralelo con la reactancia de magnetización, que en este caso es 0.7J.
Entonces, para resolver ese paralelo, tenemos aquí un z equivalente, que sería igual a 1 sobre menos 1j sobre 6.7 más 1 sobre 2.297 más 0.16j, que en total nos daría 2.134 con un ángulo de 22.49. Ahora que tenemos ya reducido el circuito, si se fijan bien, para encontrar ese parámetro E1 ya tenemos la Z equivalente y ya tenemos la corriente de fase del circuito, que en este caso sería la misma. Entonces sería E1 es igual al Z equivalente que encontramos por la corriente de fase, que en este caso es 2.134 con un ángulo de 22.49 por los 117 amperios que anota el ejercicio, que el resultado final sería 249.69 con un ángulo de 22.49 voltios. Ahora ya tenemos el parámetro E1. Pasaremos a tomar el circuito principal, así como la primera figura que está aquí, y analizaremos el circuito de la parte derecha, por decirlo así, para encontrar el parámetro E2. Para encontrar el parámetro E2, entonces ya sería así: analizaremos el circuito de la parte derecha, que sería E1, ya lo tenemos, y para encontrar I2, entonces a ese voltaje E1 lo vamos a dividir entre la impedancia equivalente, que en este caso sería la impedancia del serie, que resulta del 2.297 en más 0.16j. Entonces el E1 sería sobre 0.16j más 2.97, que el E1 es el valor que encontramos anteriormente. El resultado final de I2 nos dará 108.44 con un ángulo de 18.51 amperios. Ok. Ahora pasaremos a analizar los demás que nos pide el ejercicio para así resolver el circuito de una manera más fácil, más práctica. Entonces, ya tenemos el voltaje interno generado del estator, que sería E1, y la corriente de I2. Ahora pasaremos a encontrar los demás parámetros. Pero antes de encontrar los demás parámetros, ocuparemos conocer primero el diagrama de flujo de potencia de este motor de inducción, que será el siguiente. Este es el diagrama de flujo de potencia del motor, que en este caso la potencia de entrada sería igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo. Este coseno del ángulo sería igual al factor de potencia del ejercicio. Tenemos las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo, tenemos la potencia en el entrehierro, tenemos las pérdidas en el cobre del rotor, tenemos la potencia convertida, tenemos las pérdidas por rozamiento y fricción, tenemos las pérdidas misceláneas, y por último tenemos la potencia de salida, que es igual al par de carga multiplicado por la velocidad de giro del motor, que esta velocidad tiene que ser en radianes sobre segundo. Ok, ya que tenemos este diagrama de flujo de potencia, nos vamos a orientar con él para poder encontrar los parámetros del ejercicio. Entonces, para encontrar el factor de potencia, como les dije anteriormente, tenemos la potencia de entrada es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno del ángulo. Este coseno del ángulo es el factor de potencia. Entonces, sustituimos los datos que tenemos. Entonces, el 83.6 kilowatts que nos sale son de la carga 3 en este caso. Analizaremos la carga 3, que ese es el valor que tomamos nosotros para analizar el motor completo. Entonces, 83.6 kilowatts es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea que nos da el ejercicio, que será 460 voltios, por la corriente de línea, que en este caso es la misma corriente de fase, que es igual a 117 amperios, por el factor de potencia. Al dividir esto, nos da el resultado del factor de potencia, que es 0.897, que ese es el factor de potencia que nosotros andamos buscando. Ok, para analizar los demás parámetros sería entonces las pérdidas en el cobre del estator, que la fórmula para las pérdidas del cobre en el estator es igual a 3 por la corriente de línea por la resistencia 1. En este caso sustituimos los valores. El 3 va porque como el ejercicio es un motor trifásico, lo analizamos en tres fases.
Entonces sería 3 por la corriente de línea, que es igual a la corriente de fase, que es igual a 117 amperios, por el 0.08 ohmios, que es la resistencia 1, que es la resistencia del estator, que es donde se produce las pérdidas en el cobre, que el resultado de esta multiplicación nos da 3285.35 watts. Ahora pasaremos a analizar la potencia en el entrehierro. La potencia en el entrehierro, como vimos en el diagrama de flujo de potencia, sería igual a la potencia de entrada menos la potencia en el cobre del estator menos la potencia en el núcleo. Como en este caso el ejercicio no nos dice nada sobre las pérdidas en el núcleo, entonces solo tenemos dos parámetros, que es la potencia de entrada y las pérdidas en el cobre del estator. Entonces la potencia de entrada, utilizando todavía la carga 3, sería 83.6 kilowatts menos el parámetro que encontramos anteriormente, que es 3285.35 watts, que es igual a 80.314.64 watts. Las pérdidas en el cobre del rotor, entonces de estas pérdidas sería 3 por la corriente I2 al cuadrado por R2. Este I2 es el que encontramos anteriormente, que dijimos que íbamos a utilizar este parámetro. Entonces sería 3 por la resistencia de 2, que sería 0.65 ohmios, por la corriente I2, que en todo caso sería, tomaríamos la magnitud, que sería 108.44 al cuadrado. Entonces las pérdidas en el cobre del rotor nos da que es 2293.05 watts. La potencia de salida, entonces la potencia de salida sería igual a la potencia convertida menos las potencias por rozamiento y fricción menos las pérdidas misceláneas. También podemos utilizar y ver el diagrama de flujo de potencia, y utilizaríamos, en vez de utilizar la potencia convertida, utilizaríamos la potencia de entrada menos las pérdidas en de cobre en el estator menos las pérdidas en el núcleo y así. Pero en este caso la potencia convertida toma todos los valores que anteriormente están antes de él y lo podemos utilizar. Como el ejercicio también no nos habla de pérdidas misceláneas, no las tomaremos en este caso. Las pérdidas convertidas también se pueden escribir como 1 menos el deslizamiento por las pérdidas en el entrehierro. Y las pérdidas por rozamiento y fricción la podemos escribir como la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre del estator. Para las pérdidas de rozamiento y fricción ocuparemos los parámetros del eje del motor cuando no tiene la carga, o sea, cuando la potencia de entrada es en vacío, cuando no tiene carga, y la potencia en el cobre, las pérdidas en el cobre, perdón, en el estator también son en vacío. Eso es para que nos dé un valor de potencia de salida, ya que si le ponemos al ejercicio la potencia de entrada, que utilizando la carga, y las potencias en las pérdidas por el cobre en el estator, la potencia de salida nos daría un valor muy bajo, ya casi que tiende a cero. Y esto no puede ser posible, ya que nosotros lo que ocupamos en este motor es la potencia de salida. Es la potencia que se utiliza para el motor y para el uso que se le quiera estar dando. Ok, entonces para sustituir los parámetros que tenemos aquí, entonces sería 1 menos el deslizamiento, que sería 0.0283, por la potencia en el entrehierro, que sería 80.314.64 watts, menos la potencia de entrada en el vacío, que sería 3.7 kilowatts, menos 3 veces multiplicado por la corriente de línea, que sería 38.7 al cuadrado, la corriente de línea en vacío, por la resistencia R1, que sería 0.08 ohmios. El resultado de esta operación nos da que la potencia de salida es 74.701.82 watts. Ok, el ejercicio ahora nos pide el par de carga, que el par de carga sería igual, en este caso, la potencia de salida es igual al par de carga por la velocidad del motor. Si despejamos de esa fórmula, que también sale en el diagrama de potencia, despejamos la fórmula, entonces sería el par de carga sería igual a la potencia de salida entre la velocidad del motor. Ya tenemos la potencia de salida y ya tenemos la potencia del motor, que en este caso la potencia de salida del motor, perdón, la velocidad del motor en la salida es la velocidad que nosotros obtenemos ya cuando incluimos la carga 3
del ejercicio. Entonces, recuerden que la velocidad de salida del motor ocupa estar en radianes sobre segundo. Entonces, la potencia de salida sería 74.701.182 watts entre la velocidad de giro del motor, que sería 1166 por 2pi por 1 entre 60, para hacer la conversión de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. El resultado final de esta operación nos da que el par de carga es 611.78 Nm. Ahora encontraremos ya el último parámetro que nos pide el ejercicio, que en este caso es la eficiencia. Y la eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada multiplicado por 100, porque la eficiencia es un porcentaje. Entonces, la potencia de salida, como encontramos anteriormente, es 74.701.182 watts, y la potencia de entrada que utilizamos en este caso es la potencia que se obtiene cuando se le coloca al motor la carga número 3. Entonces sería 83.600 la potencia de entrada, esto multiplicado por 100. El resultado final de la eficiencia del motor nos da que es 89.35%. Y así se resuelve todo este ejercicio utilizando el diagrama de flujo de potencia, utilizando el circuito y los demás parámetros que podemos utilizar. En este caso se tomó del circuito o de la tabla el valor de la carga 3, porque era el valor que más se acercaba a los valores nominales del circuito. Ok, espero les haya quedado claro este ejercicio.